Hola a todos, bienvenidos a Once Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos felices de recibir en el estudio a esta humana nacida en Monterrey, escritora, instructora de yoga y meditación, comunicóloga, periodista, bloguera, storytellingera, flexitariana, disruptora, pensadora, Diana Arroyo. Hola, Diana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Cuéntame, ¿en qué andas en estos días? ¿En qué ando? Siento, te ves, se nota que hay un proceso ocurriendo con Diana desde el punto en el que hace poco cambiaste de usuario en tus redes sociales. Entonces, ¿qué está pasando? De silencio de menta a solo Diana. Sí, exacto, Pues de sí. silencio de menta a solo Diana. Ajá. Pues un poco es simplemente renacer y ser. No hay nada más que decir, más que eso. ¿Quién era? No sé cómo se pregunta. Silencio de menta. Silencio de menta fue pues un blog que creé hace 10 años para explorar un poco pues preguntas y hacer mucha introspección. Desde muy chiquita yo traía como mucha curiosidad y mucha inquietud de ver como por qué estamos aquí, solo que lo hacía como desde el lado del ego y la carencia. Entonces mis preguntas siempre estaban como enfocadas a, pues sí, a todo lo que falta. Entonces por 10 años estuve muy involucrada en todo este cuestionamiento del ser. No tenía ni idea que en realidad estaba cuestionando cosas espirituales, sino simplemente yo estaba como preguntando. O sea, yo me acuerdo que siempre cuando me decían, ¿cómo te identificas tú? Si fueras una forma, ¿cómo te identificarías? Y yo decía, como un signo de interrogación. Entonces yo desde mis 13 años hasta mis 35 me solía definir como un signo de interrogación. Antes me dolía mucho admitirlo. Después dije, bueno, pues si yo soy cuestionadora, pues soy cuestionadora, punto. Los periodistas, pues también por ese lado empiezas a avanzar a decir, bueno, pues siempre estoy preguntando, ¿qué más hay? Y dije, bueno, ok, pues soy cuestionadora, está bien. Y a partir de eso fue que surgió Silencio de Menta, que después ya se empezó como a transformar en una voz que seguía mucho la introspección y en una voz que también ponía en la mira muchísimos proyectos comunitarios o con mucha alma de querer cambiar el mundo, como Once. De hecho, me acuerdo que escribí de Once en el 2010, por ahí. Y pues sí, eso es Silencio de Menta. Entonces, pues fueron 11 años que estuve escribiendo. De hecho, sigo escribiendo en Silencio de Menta, pero pues en algún momento dije, creo que puede haber algo más. Creo que las preguntas siguen, pero ya hay respuestas. De hecho, el año pasado fue muy, muy chistoso que de los primeros posts que empecé yo a publicar en el 2008, que eran muchas preguntas, sin querer, el año pasado escribiendo anécdotas y experiencias, me di cuenta que me empecé a contestar las preguntas que me había hecho 10 años atrás. Y solo fue como, o sea, viendo todo el recuento de Silencio de Menta que me di cuenta. Y luego, ¿por qué hice este recuento? Porque estaba yo como muy enfocada en, bueno, ¿cuál es mi propósito? Digo, siempre estamos todos queriendo, o sea, siempre creemos que el propósito está afuera y que no lo hemos alcanzado. Pero, pues, digo, te entiendo si tienes 15 años, ¿no? 13 años, pero a los 35, 40, que digas, no encuentro mi propósito, no es que no lo hayas encontrado, sino solamente no has observado detenidamente todo lo que has hecho. Entonces, lo que yo hice como ejercicio de introspección fue, bueno, a ver, ¿qué es lo que he hecho yo? Y pues mi herramienta que tenía muy a la mano fue mi Silencio de Menta, que digo, pues escribí por 10 años semanalmente, entonces pues obviamente vi patrones y así fue como dije, mira, me pregunté muchas cosas a mis 20 y tantos y qué chido que 10 años después me las estoy respondiendo yo sola. ¿Cómo qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Por ejemplo, el qué dirán. El qué dirán como era una cuestión de,
cómo parar el qué dirán. Y al final siempre, me acuerdo que un amigo escritor me decía, lo que pasa es que tú escribes y nunca concluyes nada. Entonces solamente presentas el problema, muestras tu sentir y lo dejas todo al aire. Y yo le decía, pues soy cuestionadora, o sea, mi propósito solamente es pues preguntarme y que la gente, despertarle a la gente una inquietud y pues que cada quien resuelva. Y no lo entendía hasta el año pasado que empecé a escribir y empecé a aterrizar un montón de ideas y dije, ok, ya le entendía a mi amigo que me decía que no lograba aterrizar. Y una de ellas pues fue el qué dirán, que pues como sabrás vengo de una ciudad conservadora, una familia conservadora, amigos conservadores, en donde pues siempre estaba yo como un poco medio, pues fuera como la rara, o sea, me sentía un poco como, ¿por qué yo no estoy, o sea, por qué estoy aquí, pero porque siento que está algo forzado adentro? Y me di cuenta que, pues me di cuenta de muchas cosas. Y una de ellas, pues es este peso tan grande que tenemos todas muchas personas del qué dirán y de ponerle muchísimo poder y valor a lo de afuera, cuando pues en realidad tienes que nutrirte tú mismo. Y obviamente entramos a los clichés de toda la vida de valórate tú, quiérete tú, ¿sabes? Pero pues integrar todo eso, la verdad que suena muy fácil, pero que tú lo apliques y lo integres a tu vida puede llegar a ser un proceso muy complejo y cuando lo logras, un proceso completamente liberador. Entonces, pues, ¿qué me respondí? Prácticamente eso, de cómo se hace para que no te importe el qué dirán, y al final me respondí, pues simplemente que no te importe. En realidad no hay nadie afuera, o sea, no hay nadie afuera, nadie nos está viendo, nadie te está juzgando. En realidad, el que se está juzgando es tu propia voz. Entonces, ¿cómo construir tú tu propia voz para que te quites el látigo y para que te quites esa onda enjuiciadora de decir todo está mal o no eres suficiente o lo que diga alguien de afuera es más importante que lo que tú crees? Entonces, esa fue una pregunta que me respondí. Eras un signo de interrogación, ¿y ahorita qué eres? ¡Ah! Madre mía, con tu pregunta. No sé si hay respuesta. No sé si hay respuesta a la pregunta. Te pregunto por curioso, supongo. Era un signo de interrogación y ahora solo soy. Se acabaron las formas. Oh, bueno, qué hermoso. Sí, es que eso debe de ser, ¿no? Ahorita decías, no hay nadie afuera. Uh-huh. ¿No? Platiquemos un poquito de eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues tenemos esta idea que estamos separados, ¿no? O sea, tenemos esta idea que el ego nos hace creer que estamos separados del otro, que el otro es alguien ajeno a mí. Y cuando te das cuenta que en realidad todos somos uno, que somos parte de una unidad y que en realidad todos son nuestra propia proyección, pues te empiezas a dar cuenta que cualquier cosa que alguien dice es algo que tú te estás diciendo. Entonces, de ahí también el cómo poder interactuar con los demás, también teniendo es una mirada mucho más consciente de decir, bueno, nadie me está agrediendo, nadie me está halagando, nadie me está haciendo nada. En realidad es una proyección de mi mente. Todo esto que está ocurriendo, pues es algo que ya pasó. Podríamos decir que es como si fuera un sueño. Y en este momento pues solo somos recuerdos de la unidad. Es como si fuéramos estrellas, que tú ves la estrella pero ya no está. Pues en realidad nosotros así estamos. Entonces cuando llegas a explorar un poquito este tema y dices, pues sí, la verdad es que no hay nadie afuera. ¿No? O sea, ¿Cómo llegaste a esa realización? Pues tenía ya conocimiento como en teoría y no sabía cómo integrarlo. Y fue cuando aparecieron en mi vida las plantas de poder. Y gracias a las plantas de poder fue que pude observarlo de una manera no cerebral ni mental, sino integrarlo a mí. Y creo que mi principal despertar fue la lectura de Curso de Milagros, que es una lectura que habla de esto, de la unidad, que dice que nosotros venimos a esta vida a perdonar. ¿Y qué es perdonar? Pues es
creer que en realidad todo lo que está pasando no está pasando, porque nosotros estamos en la unidad. Entonces, lo que dice Curso de Milagros y muchas filosofías hinduistas es que pues nosotros estamos en la unidad, ¿no? Y hubo como si fuera una pequeña idea que dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si hubiera otra cosa? Y se creó este mundo. Y todos pues somos como ideas de esta unidad. Entonces todas las ideas, como volteamos a ver el mundo y el universo y nos la creemos que esto es real. Entonces hay una parte de nosotros que es el ego, que se encarga de hacernos creer que de verdad esto está pasando. Y entonces lo que te está diciendo cualquier persona, por ejemplo, así ya aterrizado en personas, en proyecciones, es lo que cuando una persona te agrede, tú no te sientes mal porque te agrede, sino lo que hay siempre en la base de cualquier malestar emocional o espiritual es que tú crees que estás separado de la unidad. Pero en realidad tú estás en la unidad, solo que todo esto es una ilusión. Entonces, lo que hace el proceso del perdón es deshacer esta creencia de que tú estás separado y que tú estás viviendo en este mundo cuando en realidad todo esto es una ilusión. Que lo que te hace sentir y pensar eso es el ego. Es el ego y es el cuerpo. Estamos tan familiarizados con nuestro cuerpo físico que nosotros creemos que somos esto. Pero realmente el cuerpo es un avatar. Pues el cuerpo pues es Matrix, o sea, pues como dicen, Matrix no es ficción, es documental. Pues estamos tan identificados nosotros con el cuerpo que obviamente pues si nos pellizcan, si nos hacen, dices, me estás haciendo algo a mí, es cuerpo, es un envase con el que llegamos a tener una experiencia en esta vida y en este mundo, pero solo eso es. Y claro, yo lo digo así como muy fácil, pero pues claro que si ahorita me pellizcas me va a doler, porque estoy muy identificada con el cuerpo, pero pues eso es parte de la teoría y de lo que seguimos todos como trabajando en comprender. Y al final, pues todas estas Curso de Milagros y todas estas filosofías lo que dicen que en el momento en el que todos logramos comprender que todo esto es una ilusión, se va a acabar toda esta ilusión y ya nos vamos a ir a la fuente. Que en realidad eso ya pasó. O sea, eso de la idea que dice, ¿qué pasaría si se crea el escenario? Ya, como no existe el tiempo también es una representación mental, es algo de este mundo, llegamos al mundo, entonces, ok, bueno, yo no, ¿verdad? Sino cualquier persona puede decir, empiezo a tener como un pequeño conciencia de que sí, quizá esto no es real. Bueno, cuando todos tengamos esta conciencia de decir este mundo no es real, nos vamos a ir de nuevo a la fuente, que es lo que te estaba diciendo. Y todo eso ya pasó, porque solamente fue como un instante, por así decirlo. Y nosotros estamos viviendo eso. Creemos que estamos viviendo eso. Cuando dices ya pasó, ¿qué quiere decir? Que se está repitiendo y repitiendo, porque no hemos entendido. Bueno, eso ya es como entrar al terreno del karma, ¿no? O sea, de decir las vidas, cómo vas tú avanzando en tus vidas, dependiendo qué aprendizaje tuviste en cada uno. Dicen que las vidas, pues tú vas aprendiendo, vas subiendo como un escalón, o pues si la cagas, pues vas bajando. Entonces, es como si dijeras como el cielo y el infierno, un poco de decir, bueno, entre más estés consciente de ti, entre más amor te des a ti y más amor te des a los demás, vas a estar cada vez en una vida un poco más consciente más temprano. Entonces, si tú ahorita ya empiezas a tener cierta conciencia y cierto despertar de decir, creo que hay algo más que salir a trabajar, lavarme los dientes, que me paguen la quincena, pagar la renta, tener el hijo, o sea, cuando empiezas a decir, bueno, hay algo más que esto despertarme todos los días y ver siempre a mi jefe que me está regañando o que me está halagando, no sé, lo que sea. ¿Hay algo más que esto? Bueno, cuando empiezas tú a cuestionarte, indagar y conocer, y esto te lo da el propio silencio tuyo, o sea, cuando empiezas a estar cada vez más en silencio y puedes observar qué es lo que está pasando, pues eso te da, como si dijeras, como puntos. Entonces empiezas a despertar y esto es lo que dicen, pues yo la verdad es que es lo que he estado leyendo, tampoco es que
estado ya así, he ido a vidas y regresado, pero dicen la siguiente vida, pues tú vas a despertar un poquito antes y luego la siguiente vida vas a despertar un poquito antes, hasta que ya entres a la vida, estés completamente iluminado, estés completamente consciente de que todo esto es un sueño, de que la gente en realidad no te está haciendo nada y pues tú ya puedes elegir de decir, bueno, ya me voy a la unidad o sigo repitiendo estas vidas como si fuera a entrar a una película de cine. ¿Cómo te desprendes para reconocer que esto es una ilusión? O sea, ¿cómo llegas al día a día en un momento? Me dices con las plantas, ¿no? ¿Crees que sin las plantas se pueda lograr? Sí, claro. O sea, digo, y al final también es una creencia, ¿sabes? O sea, es una creencia o sea, creo que esto es una ilusión. Al final todo entra por la mente. Entonces puede que esto sea un súper choro que yo me creí, ¿sabes? Y no, o sea, cierto, no tengo idea. Pero pues es parte de seguir como construyendo y de seguir comprendiéndote, ¿no? O sea, comprendiendo tu ser, comprendiendo ir más adentro para ver qué hay. ¿Eso te hace sentido más ahorita que lo que venías pensando los 20, no sé cuántos años tengas pensando de esta manera, pero ahorita eso le das más peso a como venías pensando antes, ¿no? Sí, pues en realidad antes era más como, ni siquiera estaba consciente que estaba pensando así, o sea, era más bien la inercia mental de, pues, creencias limitantes, de todo este condicionamiento aprendido, de decir, bueno, de la culpa, de victimez, de, pues sí, ver todas las creencias que he aprendido, entra aparte lo que es el inconsciente colectivo, o sea, todo esto que tenemos desde muchas vidas y que dices, ¿cómo es posible que mayas, hindús, budistas, o sea, todos estén llegando siempre a lo mismo? O sea, en realidad son caminos, o sea, todas las religiones, todas las filosofías, al final llegan a lo mismo, que es esta pureza de decir, solo es amor, solo hay amor y todo lo demás pues sale sobrando. Creo que de pronto es precisamente quizás el ego lo que impide darse cuenta, porque las religiones creo que más que otras cosas de pronto dividen y siento que de pronto todas hablan de lo mismo y todas llegan a lo mismo, como tú dices, pero el ego es lo que no nos permite reconocer eso, ¿no? Y más bien empoderarnos y decir, no, yo soy esta religión, yo soy esta otra religión, cuando al contrario, todos somos parte de lo mismo y las religiones están hablando de lo mismo, están hechas bajo ciertos símbolos, pero están al final hablando de lo mismo. Sí, claro, o sea, al final, si te das cuenta, pues todas, siempre llega como el factor humano del egoico y es donde te das en la torre porque dices, no, yo tengo más razón, ¿no? Y luego ya entras hacia el juego de tener la razón y pues ya dices, no, ya pues aquí quién gana, o sea, cuando entras al juego de querer, de ver quién tiene la razón o de ver quién tiene la verdad, pues ahí empiezas a ver que pues, estás viendo separación. Al momento que ves separación, que ves comparación, que ves cualquier cosa que se identifique con el ego, pues ya no estás hablando de paz, ni de unidad, ni de amor. Ahorita que lo mencionábamos, cuál sería el otro camino que no es plantas de poder para poder empezar a hacer este desprendimiento y este despertar de conciencia? Híjole, está súper loco que me estés poniendo ahí como ahorita una autoridad. No, es una duda. No sé, la pregunta no va tanto como autoridad, sino lo has estado haciendo. Es una duda que creo que todos podríamos responder. Yo pensaría a lo mejor meditando. Yo más bien he visto o he leído que meditando, ¿no? Los budistas y tal, llegan como a niveles súper poderosos de mente, de trascendencia, y es la meditación, ¿sabes? Provocan y tienen acceso a sustancias y a partes y a niveles del cerebro que les permite llegar como a lugares que de pronto podrían ser inimaginados o parte de una película. Creo que cada quien tiene su camino y puede ser. Yo he escuchado historias también de personas que dicen, bueno, estoy viendo el mar y de repente entiendo toda la infinidad y del universo y que sigue y le siguen y dicen, bueno, de repente sentí una profunda paz y entendí que todo se trata de esto. Personas que ven el mar, personas que meditan, plantas de poder. Hay gente que también lo puede comprender muy bien a través del conocimiento, o sea, entre más leer, te da muchísimas más herramientas y te sale como el momento eureka, ¿no? Así decir, se trata de esto. Entonces,
cada persona tiene su medio. Para mí, pues fue conocimiento a través de la lectura de Curso de Milagros y que me di un súper atasque de plantas de poder, que también eso me hizo como, pues me siento que me morí y volví a nacer. O sea, fue algo bastante bestia que hice y que afortunadamente pues me fue muy bien. Sé que hay gente que no le va tan bien, porque lo que hice pues sí fue también como un cóctel de plantas súper fuertes que normalmente se hacen de manera individual, pero pues que yo me di el atascón de la vida en 12 horas. A ver, ¿qué es el atascón de la vida? Platícame de eso. Una amiga de Curso de Milagros me empezó a contar de su experiencia con hongos alucinógenos. Yo ahí no tenía pero absolutamente ni idea de nada de plantas de poder, o sea, era así como, ¿de qué hablas? O sea, y me acuerdo que, o sea, más bien, si me hubiera ubicado en Monterrey, a cuando vivía en Monterrey, y me hubieran dicho, Diana, sí, tómate tus hongos, o ayahuasca, o cambó, lo que se hubiera dicho jamás. ¿Por qué? Porque estaba luchando con todas mis fuerzas para no ver cosas que no quería ver. O sea, no era... Pues estaba como en un estado como de infelicidad o de victimez, y era... no me pongas plantas porque voy a ver que la responsable soy yo de todo esto. Entonces, afortunadamente las probé cuando estaba ya trabajando mucho más en mi conciencia, y mi primer acercamiento con plantas fue con honguitos alucinógenos, que les dicen niños santos porque dicen que son muy traviesos y que son muy amorosos, entonces te permiten entrar a una expansión de conciencia muy, muy amorosa, es la palabra. Y así fue como entré. Y después de eso, pues me explotó la cabeza porque dije, ¿de qué se trata esto? Me acuerdo que en mi primera experiencia estaba viendo mi pie y me enamoré de mi pie y empecé a ver así como demasiado amor, demasiado amor. En mi primera experiencia también yo me acuerdo que decía, tú pones una intención y pues a ver qué te dicen los honguitos. Y pues yo así de, sí, mi intención es encontrar mi propósito de vida. Y a la primera toma los honguitos fue, ¿propósito qué? O sea, perdona a tu mamá. O sea, que es como la herida en la que yo estoy trabajando más en toda mi vida. Y entonces, pues es irte a la base. Y a partir de ahí, pues empecé como a descubrir muchas cosas que no podía ver por mí sola, que pude ver después con muchas horas de psicoanálisis y de terapias, pero... pues dicen, por ejemplo, que la ayahuasca son no sé cuántos años de psicoanálisis. Entonces, ves de frente cosas que muchos años no has querido ver y te la ponen de frente y no hay manera que digas, damn it, esto soy yo. O sea, te ponen con tu parte más oscura, con tu sombra, y el hecho de decir, bueno, pues ¿sabes qué? Pues sí soy así, ¿sabes? O sea... ya dejas de luchar, dejas de decir no, porque muchas veces también creo que son muchos años de tratar de aparentar que somos de cierta manera cuando en realidad tenemos pues pensamientos, emociones que son socialmente incorrectas, como por ejemplo la envidia, la inseguridad, los celos. Entonces, el poder decir, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, yo soy bien envidiosa, o sea, cuando pasa algo, pues puedo tener envidia. ¿Por qué? Pues porque mi ego me hace sentir esto, porque en mi infancia pasó tal cosa, entonces empiezo yo a desmenuzar y empiezo a ver por qué soy como soy, y ya se le quita la gravedad a cualquier emoción socialmente incorrecta. Entonces así fue como lo que empecé a descubrir poco a poco con los hongos. Después entré a la certificación para ser instructora de yoga y meditación. Y empecé yo en mi camino ya de meditación, de meditación kundalini. O sea, empecé a hacer mucha yoga kundalini, empecé a hacer un montón de visualizaciones, muchos ejercicios de Curso de Milagros, en donde pues empecé como a explorar muchísimo más a mi ser y entender un poquito más por qué reaccionaba como reaccionaba. Y ya fue después de un año de mucha introspección cuando dije, creo que estoy lista, y fue cuando apareció pues un mensaje y el atasque pues era ¿qué era? Cambó, ayahuasca y sapito. Entonces era el encuentro así como tipo el pa' que te ilumines. Entonces pues llegamos y
A mí pues viví toda la experiencia, pues claro que se te deschaveta la cabeza porque pues es demasiado, o sea, toda la medicina, o sea, las medicinas por sí solas tienen sus superpoderes. Entonces, pues al darte la tasca, la verdad es que no logras identificar bien qué es lo que te despierta qué medicina. Entonces, por eso yo recomendaría hacerlo separado. Pero pues a mí la verdad es que me dio un súper viajezote y me hizo adentrar muchísimo a mí. Siento que se me reestructuraron un montón de conexiones cerebrales de otra manera, porque para mí ahora que yo digo, ay, pues simplemente solo vibra en la frecuencia del agradecimiento y veo que la gente se me queda viendo como de qué pitos hablas, o sea, ¿y eso cómo se hace? Es que estás hablando desde la carencia y se me quedan viendo como, ¿cómo hago eso? Entonces digo, bueno, yo no sé qué pasó en mi cabeza y qué conexiones hubo, que no es que sea tan fácil tampoco, ni que ya sea una iluminada, sino más bien encontré ya la manera de llegar a un acercamiento muchísimo más compasivo conmigo y con los demás, gracias a eso. Para que te ilumines, ¿quién te lo recetó? Me lo recetó una chamana en Colima, cuando vivía en Colima. ¿Y te lo diste en Colima? Me lo di en Colima. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué fue lo que probaste? ¿Qué tenía el paquete Ilumines? Primero probé cambó, que es una sustancia de una rana de Brasil, que lo que hace es ser un antibiótico natural. Se lo ponen los nativos de Brasil y pues es su antibiótico natural, alinea chakras, te quita, se me fue la palabra, pero es como que te quita la hueva, por así decirlo. O sea, te da muchísima fuerza de voluntad y hace que saques muchas cosas, muchas heridas, que observes heridas que tú tienes y las puedas identificar y decir, ok, ya estoy sacando esta herida de mi cuerpo y ya no más, y voy a seguir avanzando. Después hice ayahuasca, que la ayahuasca dicen que es como la abuela. O sea, en cuestión así de medicinas, pues cada medicina tiene su nombre. Entonces dicen el peyote es el abuelo porque te regaña como abuelo, la ayahuasca es una abuela porque te regaña como abuela, y los honguitos son como niños santos porque es como si estuvieras jugando. Entonces después hice ayahuasca y tuve algunos hallazgos, no era la primera vez que hacía ayahuasca, entonces ya estaba un poquito más familiarizada con lo que iba a pasar. Y antes de la ayahuasca hice sapito, pero no me entró porque tenía mucha mente y me dio demasiado miedo, o sea, me dio pavor y dije, ya me voy a morir. Y mi mente entró luego y no pasó. Y luego fue la ayahuasca toda la noche y me desperté y dije, bueno, y ahora le dije, no, sí. Fui con una amiga y me dice, ¿cómo te fue? Y yo, pues más o menos. ¿Cómo estás? Pues más o menos. ¿Qué quieres hacer? Y yo, pues voy a pedir otro sapito porque no, yo creo que ya estoy lista. Entonces pues me desayuné sapito. O sea, al final ya todos los psiconautas se habían ido, entonces pues ya se hizo toda una ceremonia, o sea, estaban así los tres chamanes alrededor mío, me dijeron, ok, ¿quieres otro? Está bien. Y ahí sí fue donde dije, ya no me puedo mover a ningún lado. Un amigo chamán estuvo a un lado mío y le dije, por favor, no te vayas. Y el otro chamán me dijo, deja, tú lo vas a hacer sola, naces sola, mueres sola. Esto es una experiencia que tienes que hacer tú. Entonces fue un momento de mucha, pues, no sé cuál es la palabra, entre frustración, soledad y de decir, ya estoy aquí, ya no me puedo ir. O sea, hay una parte de mí que quiere ir más adentro y obviamente hay una parte que como lo desconoce no tiene ni idea qué va a pasar. Y pues al final, pues pasó. Y creo que fue como cada medicina fue limpiando cada vez un poco más, que a donde llegué fue a, no sé a dónde llegué.